¿Se está viendo, no? Sí. Ya, bueno. Sí, se ve. Ya, entonces vamos con la ayuntía número 3, que en realidad es la 2, porque vamos a empezar primero con análisis granulométrico y luego con balance. Así que eso. Chucha, ahí está. O sea, no puedo seguir grabando, así que siempre se me olvida. Ya. Contenido a tratar, análisis granulométrico, cosas operacionales y algunos ejercicios. Voy a ver los mensajes. Ya sí. Entonces, ¿qué es un análisis granulométrico? Es el estudio de los tamaños de partículas de algún conjunto de material para encontrar estadísticas y modelos asociados al estudio de esto. En palabras simples, es la clasificación de los tamaños que tienen las partículas en un material. Básicamente, lo que nosotros hacemos con el análisis granulométrico es saber a ciencia cierta qué tipo de qué tamaño tengo en el material que yo ingresé. Ya sea, por ejemplo, yo puedo saber cuánto material, o sea, cuánto porcentaje de material está sobre algún tamaño o está bajo de algún tamaño o está retenido en algún tamaño. Entonces, yo puedo saber todas esas cosas con respecto, siempre con respecto al tamaño. Y obviamente las mallas tienen, tienen orificios que obviamente tienen relación con el tamaño. Entonces, eso es básicamente lo que hacemos nosotros con el análisis granulométrico, es clasificar el material según su tamaño. Entonces, se tienen dos objetos para realizar este proceso. Están los arneros y los tamices. Entonces, acá tenemos un ejemplo gráfico de un material, ya sea desde el tamaño metro hasta el infinito. Después tenemos 10 milímetros. Bueno, acá deben ser 10 centímetros, 10 milímetros, 1 milímetro, 100 micrones, 10 micrones y 1 micrón. Entonces, siempre nosotros vamos a tener, siempre la mayor cantidad va a ser tamaño más grande. Y siempre la cantidad de material va a ir disminuyendo cuando disminuye el tamaño. O sea, siempre vamos a tener menos cantidad de fino y más cantidad de grueso. Por ejemplo, cuando hacemos una tonadura, por ejemplo, en rajo, siempre va a haber mayor cantidad de tamaño grueso que de tamaño fino. Esta es una forma de ver un análisis granulométrico. Tenemos acá los porcentajes pasantes y tenemos el tamaño. Esto, la recta, o sea, el eje X están en formato logarítmico, se ocupa en ese formato. Entonces, por ejemplo, acá tenemos tamaño de, puede ser acá 900 micrones, vamos a tener que 100% es pasante. O sea, todo el tamaño que yo ingresé al arnero va a ser menor a 900 micrones. Entonces, cuando yo vaya disminuyendo mi granulometría o disminuyendo el tamaño, siempre voy disminuyendo el porcentaje. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero llegar, a ver una que esté exacta, ya a ver acá. Este está en 25% y está en aproximadamente 10, 20, 25. Entonces, al final yo tengo que el 25% del material está bajo 25 micrones. Y así se lee la curva granulométrica. Siempre este va a ser el porcentaje pasante y este va a ser nuestra recta del tamaño del material. Entonces, por ejemplo, ¿dónde puede ser? Acá. En esta parte acá tenemos que el material que yo ingresé es un 45% pasante de 100 micrones. O sea, el 45% del material que ingresó al análisis granulométrico está bajo a 100 micrones, que sería todo esto, el 45%. ¿Se entiende esa parte de cómo leer un gráfico de análisis granulométrico? Cualquier cosa, me interrumpen nomás, me pueden escribir, me pueden levantar la mano o simplemente activar su audio e interrumpirme. Entonces acá tenemos los distintos tipos para realizar la separación del material. Los tamices normalmente se ocupan en caso de laboratorios. Los arneros, ya sea el vibratorio o el normal, ya como en caso de una planta de proceso mineralógico, que ya es como la planta industrial. Cuando estamos en laboratorio se ocupan estos tamices que son pequeños, que se montan uno sobre otro, se vibran, hay una máquina, mejor dicho, que se ponen los tamices y está clasificando el material. Entonces al final después uno los pesa y puede sacar el porcentaje de cada retenido, o sea, el peso de cada retenido en cada tamiz que yo tengo. Y así saber dónde está el porcentaje pasante y todo el tema. Esto es lo que yo le decía.
Estos son los set de tamices. Entonces al final yo ingreso el material, y acá estos tamices, que son, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, deben ser unos 8, tienen distintas mallas. Entonces estas mallas tienen distintos tamaños de granulometría. Entonces al final cuando yo vibre este ROTAP que se llama con set de tamices, voy a tener acá en cada tamiz se me va a quedar un material, un porcentaje de material. Entonces al final yo después esos materiales los voy a ir a pesar y yo de esa forma construyo mi tabla de análisis granulométrico, construyo mi curva y así yo voy a saber, obviamente, cómo se comporta la curva y voy a saber qué material está bajo, o sea, qué porcentaje de material está bajo tal tamaño, o está sobre tal tamaño, o está retenido en tal tamaño. De acá dice, para realizar el análisis es necesario instrumental de laboratorio como el ROTAP, tamizador, y mallas, tamices cilíndricos de menor tamaño. Esto es un arnero vibratorio. Nos ayuda a comprender el uso de los arneros y la repartición de los materiales gruesos, de los finos. Además sirve para regular la granulometría de los procesos. Básicamente lo que yo hago con un arnero vibratorio, cuando lo ingreso en el proceso, es cuando veamos el tema de chancado. El chancado es un equipo gigante que acepta material, pero no siempre acepta materiales muy grandes o no acepta materiales muy grandes. Entonces, al final, lo que yo hago con el arnero es filtrar ese material que me puede obstruir la máquina y me puede generar paralización de la maquinaria, va a tener que venir otro equipo o otra persona a sacar este trozo que quedó grande, que no pasó por el chancador y todo el tema. Entonces, al final lo que hago es filtrar y clasificar mi material. Y al final también lo que yo hago es, por ejemplo, que si el chancado primario me entrega una granulometría, por ejemplo, 10 micrones, y hay un 20% pasante del material que viene de la mina que ya tiene 10 micrones. Entonces, ustedes se tienen que preguntar, ¿por qué yo voy a pasar ese porcentaje de material que viene de la mina al chancado, siendo que ya cumple con la granulometría, que ya no se va a reducir más? Entonces, al final, voy a dimensionar mis equipos con una cantidad mayor, siendo que ya el material ya cumple. Entonces, para eso sirven estas cosas del arnero vibratorio, o en un futuro que vamos a ver son los grizzly, que son arneros gigantes que se ponen antes de un chancador. Entonces, cuando nosotros tenemos el arnero o la malla, vamos a tener una alimentación, vamos a tener tres cosas. Una alimentación, vamos a tener un porcentaje, un retenido, y vamos a tener un pasante. Entonces, en teoría, la alimentación es igual al retenido más el pasante. Pero en la práctica, la alimentación es igual al retenido más el pasante y más la pérdida por fino, que son los polvos que a veces se pierden, todo ese tema. Esa es como la práctica. En teoría siempre o sea, en teoría uno nunca va a pensar que se va a va a tener pérdida por fino. Pero en la práctica en realidad sí se da. Entonces al final la alimentación es igual al retenido, al pasante, o sea, al retenido, al pasante y a la pérdida por fino. Entonces, tenemos un Una ejemplo consulta. 1. Sí, dale. Em, entonces, en alguna instancia, cuando se haga algún cálculo, eh, ¿podría haber algún momento en que tengamos que poner quizá alguna pérdida? Mira, yo le estoy dando el ramo de evaluación y yacimiento, no sé si alguien lo está dando, porque igual lo entenderían mejor. Eh, Cuando yo estoy en la mina, por ejemplo, en una planta, da lo mismo si pierdes finos, porque ese fino va a ser que 1 gramo, a diferencia de las miles de toneladas que hay que pasar por hora o por día. O sea, al final como que esa polvo que se pierde no es tan esencial o no es tan importante en tu resultado final. Pero, por ejemplo, cuando estamos evaluando o estamos haciendo una evaluación de yacimiento, cuando estamos evaluando ya muestras más pequeñas, donde la pérdida, o sea, también hay que entender que los finos siempre traen una mayor concentración de mineral. Entonces, esa pérdida por fino sí me puede alterar mi resultado. Entonces, depende del caso que estemos hablando. Por ejemplo, en este caso que estamos en una planta de proceso mineralúrgico, da lo mismo si se pierde fino, porque tenemos miles de toneladas pasando por hora o por día. Entonces, fino más, fino menos da lo mismo. Pero cuando ya estamos trabajando en unas cantidades menores, donde estamos evaluando
cuánto mineral hay, cuánto mineral de interés hay, todo el tema, esa pérdida por fino, que se caracteriza por tener una alta cantidad de mineral de interés, se debe contar. Y tiene que haber un error asociado a todo el tema, y ese error no puede ser superior, por ejemplo, a 5%. ¿Ya? Ya, gracias. Entonces, ya, esa parte la tenemos lista. Entonces, ejemplo 1. Un arnero de media pulgada permite que el 60% del material pase bajo ese tamaño, siendo que alimenta con 150 toneladas. ¿Cuánto sería el material que se retiene en el arnero, el peso del mismo material, y cuánto sería el peso del material que pasa bajo el arnero? Entonces, tenemos que el arnero es de media pulgada, este permite el paso del 60% del material, o sea, tenemos un 60% pasante, y además la alimentación es de 150 toneladas. Entonces, 1. Asumir mundo ideal, en donde no hay pérdida por finos. En teoría, recuerden, alimentación es igual a retenido más pasante. Paso 1. Identificar los datos. Tenemos que el arnero es de media pulgada, tenemos que la alimentación es de 150 toneladas, por lo que acá entran al arnero van a caer 150 toneladas de material. Además tenemos que el material pasante es del 60%, o sea, pasa de lo que entra, va a pasar por el arnero 60%. Obviamente se retiene un 40%. Recuerden que alimentación es pasante, o sea, retenido más pasante. Entonces, ¿dónde? Alimentación es igual a 150 toneladas, pasante es 60%, dato implícito, que obviamente la alimentación es el 100%, y se demandó ecuaciones. Ecuación de masa, que va a ser 150 es igual a retenido más pasante en cuanto a pesos, a masas, y después tenemos la ecuación de los porcentajes, donde el 100% es igual. El 100% que equivale a la alimentación es igual al retenido, que no lo sabemos, más el pasante, que es 60%. Entonces, en consecuencia, tenemos que el retenido es equivalente a un 40%. Esto quiere decir, me voy a ir para atrás, que un 40% del material tiene una granulometría mayor a media pulgada. ¿Por qué? Porque no pasó, se retuvo acá. Entonces hay que entender siempre esas cosas. O sea, si yo tengo un 40% de masa retenida, significa que un 40% de alimentación tiene un tamaño mayor a media pulgada. A diferencia del 60%, esto nos quiere decir que el 60% del material tiene un tamaño menor a media pulgada. ¿Por qué? Porque pasó por la malla y no se retuvo. Me voy otra vez para acá. Entonces, ¿qué simboliza el retenido del 40%? El 40%, el 40% del total de material se retiene en el arnero. Bueno, y ahora, ¿qué simboliza el pasante del 60%? Es el 60% del total de material que pasa al tamaño de la parrilla del arnero. Para hallar la masa de cada parte de distribución de material, realizar una proporción, donde obviamente el 100% es 150 toneladas, y ahí depende de ustedes si quieren poner el 60% que es equivalente al pasante o el 40% que es retenido. Y nos da que el tonelaje retenido es equivalente a 60 toneladas y el porcentaje, o sea, el tonelaje pasante es equivalente a 90 toneladas. Entonces, acá se repite. Pero solo en teoría tenemos, siempre se va a tener más de una malla. Entonces al final ahora hay que clasificar nuestra malla. Entonces tenemos la alimentación, el rechazo o retenido, la descarga o el pasante, y el número de malla, que va a ser malla de tamaño n, que se simboliza como gato y el n. Entonces, lo vamos a tener también, donde A es la alimentación, vamos a tener el retenido en la malla, vamos a tener el pasante en la malla. Entonces, el R con este símbolo adentro es el retenido global en la malla de tamaño n, y el F con este símbolo es el pasante global en la malla de tamaño n. Entonces, observación.
Suele expresarse el porcentaje, si es así, se le dice el porcentaje pasante o porcentaje retenido. Vamos a tener, nosotros vamos a hablar del 80% pasante, del 80% retenido, del 20% pasante, del 20% retenido, en la malla o el global, acumulado, obviamente vamos a ver todo ese tema. Y los porcentajes cambia la relación a 100% es igual a retenido más pasante, o sí, retenido más pasante. Entonces, tenemos un ejercicio de tipo prueba. La planta de chancado, antes de esto, ¿hay consultas con respecto al tema de retenido, pasante, malla, alimentación? Ya, voy a ver el mensaje. Ya, bueno. Cualquier cosa, por favor, me interrumpe. Ya, tenemos un ejercicio tipo prueba 1. Dice, la planta de chancado terciaria está formada por 3 HP500, que es un modelo de chancado terciario, procesando un material de dureza media con los resultados de producto más probables. Se indica la cantidad de material sobre media pulgada. En el esquema se indica el porcentaje bajo media pulgada y se deberá calcular el compósito de la correa, previniendo que el material con el porcentaje sobre media pulgada no sobrepase el 30% del peso total. Entonces, nos dicen acá, tenemos, se indica que la cantidad de material sobre media pulgada, en el esquema se indica el porcentaje bajo media pulgada. Entonces tenemos 3 chancados y los datos, 380, 420, 340. Y 78%, 55% y 66%. Aquí hay que tener claro este tema. Dice, se indica la cantidad del material sobre media pulgada, que serían estos valores, y en el esquema se indica el porcentaje bajo media pulgada, que son estos. Entonces, dice, paso 1, identificar los datos. Dice, se tiene un sistema global, correa más chancado de cono, y 3 sistemas con sus 3 alimentaciones y los 3 porcentajes pasantes bajo media pulgada. Para el sistema global, la suma de las 3 alimentaciones es el total alimentar. Para el sistema global, el porcentaje retenido debe ser menor al 30%, que nos piden como requisito. Dice, para los 3 sistemas identificar el retenido o calcular tal como está. Paso 2, la resolución. Dice, existen 2 caminos de solución. Calculando los retenidos de cada sistema o trabajando los datos tal cual está. Hay 2 formas de hacerlo. Dice, calculando los retenidos, en este caso, del material sobre media pulgada o, a veces nosotros, en vez de decir sobre media pulgada, se dice más media pulgada. Y en el caso de decir bajo media pulgada, se va a escribir menos media pulgada. Entonces, sabemos que la alimentación es igual al retenido más el pasante. En este caso va a ser el 100%. Para cada sistema, a calcular el retenido. Entonces, tenemos que el sistema 1 dice 100% es igual a retenido más 78% pasante, que sería este. ¿Qué pasa? Que dice, bueno, acá donde se dice, en el esquema se indica el porcentaje bajo media pulgada, o sea que pasa la media pulgada. Entonces, sistema 2, tenemos que el 100% va a ser igual al retenido más el 55%, y el sistema 3, bueno, acá en vez de 2 es 3, va a ser igual, 100% es igual al retenido más el 66%. Sistema 1, tenemos que el retenido va a ser un 22%, sistema 2, el retenido va a ser un 45%, y el sistema 3, el retenido va a ser un 34%. Eso, simplemente estamos haciendo el tema de la ecuación de porcentaje, teniendo el porcentaje pasante. Para que se las proporcione. Sistema 1 dice, tonelaje sobre media pulgada es igual a 380 toneladas. Sistema 2, tenemos que el tonelaje sobre media pulgada son de 420 toneladas. Y el sistema 3, el tonelaje sobre media pulgada va a ser igual a 340 toneladas, que son los datos que nosotros nos dieron en un principio, en esta parte. Estos valores, que son los que están sobre media pulgada. Entonces, sistema 1, tenemos que el material sobre media pulgada es igual a 83,6 toneladas. En el sistema 2, el material que está sobre media pulgada es equivalente a 189 toneladas.
Y en el sistema 3, el material que está sobre media pulgada es equivalente a 115,6 toneladas. Entonces, dice realizar la suma de los materiales sobre media pulgada. Eso nos da un equivalente a 388,2 toneladas. Y dice, para determinar el porcentaje retenido de algo se debe realizar lo siguiente. Primero, tener la masa total. Segundo, tener la masa retenida. Entonces, al final nosotros tenemos la masa retenida, pero no tenemos la masa total. Entonces, sí, tenemos la masa total, es la total. Sí, va a ser el retenido, que es el que sacamos anteriormente, en esta parte, retenido que está sobre media pulgada, y además la suma de cada alimentación, de cada chancador, que son los 380, los 420 y los 340. Y esto nos da que el retenido sobre media pulgada es igual a 34%, pero recuerden que nosotros nos decían en un principio que el retenido tenía que estar como máximo un 30%. Entonces al final nosotros no se cumple. Pero no se cumple por el ejercicio, no es que nosotros no hayamos cumplido. Pero se demuestra, o sea, con esto se puede saber que el porcentaje retenido sobre media pulgada es de igual a 34%. Entonces, no cumple. ¿Qué hacer para que cumpla con el 30%? ¿Qué se puede hacer? ¿Alguien tiene una idea? Voy a volver para atrás para que vean el dibujo. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se puede regular eso? Haciendo que el chancado eh, tenga, eh, ¿cómo se llama? Sea un poco más abierto, o sea, de que no se... Más ah, cerrado. el chancado, un poquito más abierto Sí, para que pase un volumen un poquito más grande, así no sobrepase claro. la malla, aunque sea Aparte cambia la malla. acá, sí, aparte acá se pueden dar cuenta que el chancador que tiene una mayor tonelaje de retenido tiene el menor porcentaje pasante. En cambio, estos que son de menor tonelaje de retenido tienen un mayor tonelaje, un porcentaje pasante. Eso básicamente. Del chancado del medio, eh, cambiar la alimentación, sí, sí, porque eso bajaría el... Bueno, hay todo un tema por detrás también, pero obviamente bajando la alimentación, porque ya sabemos que en el chancado del medio hay un mayor porcentaje, hay un menor porcentaje pasante, y retiene mucho. Me habló la cona. Espera, si que me habló la cona, te voy a responder. Claro, se puede disminuir el porcentaje, o sea, la alimentación del chancador del medio. Chica, me está hablando la cona. Ya, estamos listos con la cona. Muy adelante, muy adelante, muy adelante. Ya. Acá se hace el... No entendió. Espérate. Me voy atrás otra vez. Ya acá dice. Recuerden que acá nosotros nos piden como requisito que el material, el porcentaje sobre media pulgada no sobrepase el 30% del total del peso. O sea, nosotros lo que no queremos es que lo que se retenga acá no sea mayor al 30%. Entonces lo que hay que hacer es... ¿cómo lo puedo decir? Espérenme. Bueno, esto también quiere decir que como no cumplimos, que el material que viene de la mina, por ejemplo, es, o sea, el material que viene del chancador, porque esto es un chancador terciario. Entonces, antes de un chancador terciario hay un chancador secundario y primario. Es el proceso, primario, secundario, terciario. Y el chancador secundario alimenta el chancador terciario. Y también anteriormente el chancador primario alimenta el chancador secundario. Entonces, lo que podríamos hacer
antes es poner, por ejemplo, un arnero que nos clasifique el material y así pasar menos gruesos al chancador terciario. Entonces, por ejemplo, poner un arnero entre el chancador secundario y terciario para que nos clasifique el material y así que al chancador terciario pase menos gruesos y así tener un menor porcentaje retenido. ¿Se entiende? Se tenga el dame, levanto la mano. Sí, Sebastián. Em, Tengo una duda. En el caso hipotético que no hubiera dado 30.01%, Hace 30. 30, Sí, ya. 30. Ese es 30, entonces, ese es 30 también se considera como que se cumple. Sí, sí. Ya. Entonces, no pescamos los decimales si es que hacemos algún cálculo. No, si ya es como un 30,9, yo creo que ahí sí, yo creo que puedes dar como tú decir, sabes que el porcentaje no es muy alto, pero igual se recomienda evaluar, poner una arnera para que no haya tanto retenido. Pues ya cuando estamos hablando de 30,01, nada, ¿cachai? No es nada de material, entonces hay que pasarlo nomás. Pero si ya es 30,9, 30,8, hasta 30,7, ya es como, ya. Igual puedes poner una recomendación y también poniendo énfasis que tampoco no se sobrepasó por tanto. Entonces se recomienda evaluar nomás, ¿cachai? No es tan grave. Eso sí, acá tampoco trabajamos con todos los decimales, ojo, para que no se compliquen las pruebas. Bueno, las pruebas igual se las hacen en Excel, así que. Entonces acá vamos a calcular de otra forma. Dice, tenemos que el sistema 1 tiene un porcentaje pasante de 78%, sistema 2 de 55% y sistema 3 de 66%. Dice realizar la proporción. El sistema 1, no, esto no, es la misma forma que estamos, anteriormente calculamos el peso, el retenido, ahora estamos calculando el peso pasante. Entonces, en el sistema 1 tenemos un tonelaje bajo media pulgada, acá está, bajo media pulgada, equivalente a 296,4 toneladas, en el sistema 2 de 2,31 y en el sistema 3 de 2,24,4 toneladas. Esto se saca con, obviamente, el porcentaje retenido, pero además con nuestro porcentaje pasante, pasante, pasante y pasante. Entonces, tenemos que realizar la suma de los materiales bajo media pulgada y eso nos da un equivalente a 751,8 toneladas. Y el porcentaje pasante bajo media pulgada es equivalente al 66%. Recuerden que en el retenido nos dio 34, así que 66 más 34 nos dio el 100%. Entonces, ahí podemos comprobar que se hizo bien los resultados anteriores. Eso igual tienen que ir comprobando el tema de los porcentajes. Es una buena forma de comprobar la suma del retenido más el pasante. Recuerden que siempre, siempre tiene que ser igual al 100%. Si no es así, es porque se equivocaron en algo. Entonces, para determinar el porcentaje retenido, se debe utilizar el 100% es igual al porcentaje pasante más el porcentaje retenido, despejando el porcentaje retenido. Acá se está volviendo a hacer lo mismo por si acaso. Entonces dice que el porcentaje retenido en media pulgada es equivalente al 34%. Lo mismo que nos dio anteriormente. Entonces, ¿qué debo saber para realizar un análisis granulométrico? El porcentaje retenido de la malla N, el porcentaje pasante de la malla N. Y el porcentaje retenido de la malla N es equivalente a la masa retenida sobre la masa total. Y el porcentaje pasante de la malla N es igual a masa pasante sobre masa total por 100. Y ahí nos da el porcentaje retenido y el porcentaje pasante. Y recuerden que eso, voy a volver a repetirlo, que el 100% va a ser igual al porcentaje retenido más el porcentaje pasante. Ya que es lo mismo. Acá se repitió acá se repitió la diapo. Dice, para un tamiz tengo. eh, ah, recuerden que yo en un principio les dije que nosotros íbamos a tener muchos tamices. Entonces, ahora vamos a hablar de retenidos parciales y pasantes parciales. Entonces, va a ser la alimentación, el retenido parcial en la malla N y el porcentaje pasante en la malla N. Entonces, retenido parcial en la malla N y pasante en la malla N.
Y el R mayúscula va a ser el retenido acumulado en la malla N, que es equivalente a la suma de los parciales anteriores con el actual. Eso lo vamos a ver en un ejemplo que viene ahora. Y se tiene que cumplir obviamente que el 100% es igual al porcentaje retenido, o sea, porcentaje pasante, más el porcentaje retenido. Esta es la malla que yo les decía. Entonces vamos a tener alimentación, el porcentaje parcial, o sea, el porcentaje retenido parcial en la malla 1, el porcentaje pasante en la malla 1. Luego vamos a tener el porcentaje retenido parcial en la malla 2 y el porcentaje pasante en la malla 2. Luego, el porcentaje retenido parcial en la malla 3 y el porcentaje pasante en la malla 3. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el pasante de la malla 1 es equivalente a la alimentación a la malla 2. ¿Por qué? Esta fue mi alimentación. De esta alimentación se quedó un porcentaje retenido, que va a ser un retenido parcial, y pasó un material. Entonces, acá el pasante de la malla 1 va a ser equivalente a la alimentación de la malla 2. Y así sucesivamente. Entonces, el pasante en la malla 2 va a ser equivalente a la alimentación de la malla 3. Y así con todas nuestras mallas. Hasta llegar al fondo. ¿Se entiende esta parte? ¿Dudas? Sí se entiende. Bueno. Entonces, cálculo de retenidos parciales. Dato necesario. Peso retenido en la malla. Este se obtiene de la utilización de pesas para medir la masa retenida en la malla a obtener el dato. ¿Cómo se obtiene el porcentaje retenido parcial? Que va a ser el retenido de la malla I, por ejemplo. Va a ser la masa retenida en la malla I sobre la masa total o masa de alimentación. Entonces, el porcentaje retenido parcial va a ser el peso retenido, por ejemplo, en esta malla, sobre la alimentación total. El porcentaje retenido en la malla 4, parcial, va a ser el peso retenido en esta malla solamente, sobre la alimentación total. Es decir, yo saco los porcentajes retenidos parciales en cada malla. Luego tenemos, si queremos sacar el retenido acumulado, a ver, por ejemplo, el retenido acumulado en la malla 4. Retenido acumulado en la malla 4 va a ser la suma de los retenidos en cada malla, ya sea en la 1, en la 2, en la 3 y en la 4, sobre la alimentación total. Entonces, si yo quiero sacar, por ejemplo, en otro ejemplo, el retenido acumulado en la malla 3 va a ser la suma del retenido en la malla 1 y 2, que son las anteriores mallas, más el retenido en la malla 3 sobre la alimentación total. Yo de esa forma calculo mi retenido acumulado. Entonces tenemos una parte el retenido parcial en la malla I y tenemos el retenido acumulado en la malla I. Y los porcentajes pasantes y con sus respectivas alimentaciones. ¿Se entiende esta parte? Porque igual tienen que quedar claro esta parte del retenido acumulado y retenido parcial. O la suma, obviamente, de los porcentajes. Igual se puede hacer de esta forma, es lo mismo. Puede ser la suma, el retenido acumulado en la malla I, puede ser la suma de los porcentajes pasantes, o sea, los porcentajes retenidos parciales en cada malla. ¿Se entendió? El porcentaje acá acumulado puede ser la suma de retenido de este, de este y de este. Y de ese. Es hacer el retenido acumulado. Quedan sumando. Ya, bueno. Yo voy preguntando igual. Yo sé que hay buena gente que no le gusta que les pregunten así como, ¿entendieron? Pero pregunto más que nada para detenerme si alguien tiene dudas. Y en la primera malla, obviamente, el retenido acumulado va a ser igual al retenido parcial porque no hay mallas anteriores. Así que en ese caso es lo mismo. Estos se ocupan en el caso para construir las tablas que vamos a ver después. Entonces, cálculos pasantes. Datos necesarios, cálculo de los retenidos acumulados. ¿Cómo se obtiene el porcentaje de retenido parcial? Va a ser, o sea, el porcentaje pasante en la malla I va a ser equivalente a 100 menos el retenido acumulado en la malla I. ¿Ya? Entonces, el porcentaje pasante, por ejemplo, en esta malla, en la 3, va a ser 100 menos el porcentaje, o sea, el porcentaje retenido acumulado en la malla 3, por ejemplo.
Entonces al final va a ser 100 menos este más este más este. O el retenido acumulado en la malla 3. Esa va a ser equivalente a 100 menos, obviamente. Ya, eso, ya vimos la parte de ya vimos la parte de cómo entender el tema de lo que es una alimentación. Ya, a ver qué vimos. La alimentación, vimos el porcentaje retenido, el pasante. Después luego vimos el retenido acumulado en una malla, el retenido parcial, el retenido, a ver, esta alimentación, el retenido acumulado en la malla I, el retenido parcial en la malla I y el porcentaje pasante. Esas son las 4 cosas que recién vimos. Ya. Pero ahora va a ver, hay distintos tipos de tamices. Están la norma de Estados Unidos, las mallas, los tamices inglesas, o sea, ingleses, las alemanes, las francesas y las Tyler. Las Tyler son las más usadas y normadas para el análisis granulométrico. Nosotros en este curso vemos las de Tyler, igual que creo que en laboratorio. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una tabla del tamaño y de la numeración de la malla, ya sea para la norma Estados, o sea, las tamices de Estados Unidos, para el tamiz de Tyler. Ya, bueno, gracias Sebastián. En el caso de los tamices de inglesa, la francesa y la alemana. Por ejemplo, acá nosotros decimos a la malla 200, tiene una granulometría de 75 micrones, igual que para la de Tyler. Entonces vamos a decir, nosotros vamos a, ¿cómo así decirlo? Vamos a numerar las mallas según esta numeración, la que está acá. Esta, numeración, numeración, numeración y numeración. Y esta numeración va a tener un tamaño respectivo. Por ejemplo, si queremos la malla 200 Tyler, que va a ser esta, la malla 200 equivale a un tamaño de 75 micrones, que está acá. Y lo mismo para las otras mallas. Por ejemplo, acá también, en el caso de la malla del tamaño inglesa, la numeración 200 igual equivalente a 75 micrones. Pero acá, por ejemplo, en la francesa, la numeración ya es distinta, cambia. Acá, por ejemplo, la malla 20 va a ser igual a 0,08 milímetros. Acá hablamos de micrones, de acá hablamos de milímetros. Y esa es como la diferencia. En las mallas de Tyler, la serie de malla 200, la cual es de 74 micrones, y a partir de esto se determina la siguiente. Además, crecen en raíz de 2. Entonces, si tenemos la malla 200, va a ser equivalente a 74 micrones. Luego la malla 150 va a ser 74 por raíz de 2. La 100 va a ser 74 por raíz de 2 por raíz de 2. Y así sucesivamente hasta la malla 20, que es la malla 20. Crecen en raíz de 2. Dice, distintas granulometrías. Los tamices permiten clasificar el material en tamaños. Si tengo dos materiales, cada material le clasifico como un tamiz de apertura X. El primer material tiene un pasante de 60%, que lo vamos a llamar F60, y el segundo material tiene un pasante del 20%, que lo vamos a llamar F20. ¿Cuál de las dos distribuciones es más gruesa y más fina? Si alguien quiere comentar. ¿Qué creen? ¿Cuál es más gruesa y cuál es más fina? Yo creo que donde pasa menos porcentaje es más fino. Y a ver, o sea, si quieres explayarte, no sé, así como para explicar. Por ejemplo, nos dijiste que a medida que cada vez que pasara menos era porque el tamaño del grano se iba disminuyendo más. Claro, Entonces, al pasar menos es porque es más fino, ¿no? ya mira, dice, el primer material tiene un pasante del 60% y el segundo material tiene un pasante del 20%.
Entonces, nosotros tenemos, o sea, según estos datos, tenemos que decir que en este primer material, tenemos que del total del 100%, el 60% pasa de la, por ejemplo, a ver, esta malla amarilla va a ser media pulgada. Entonces acá vamos a decir que el 60% es bajo media pulgada. Y aquí vamos a decir que el 20% es bajo media pulgada. Entonces, no, la que es más fina es la del F60. Y la que es más gruesa es el F20. ¿Por qué? Porque en el F60 tengo un mayor porcentaje pasante. Entonces tengo un mayor porcentaje bajo la malla. En cambio, en la del F20 tenemos que solamente el 20% es bajo la malla. ¿Se entiende? Ah, sí, ahora sí. Sí, ahora ya ¿Sí? entiendo, gracias. Ya, Sí. bueno. Entonces, eso. Tienen que... Después hay un ejercicio más adelante que ahí voy a preguntar para que vayan cachando. Es como la misma dinámica que esto. Para que vayan como comparando. Que van a mezclar el tema del pasante, del retenido. Pero si yo tengo un mayor porcentaje pasante, es porque tengo un mayor porcentaje bajo esa malla. Entonces yo tengo un menos retenido. Y que yo tengo menos retenido porque tengo menos grueso. Obviamente a simples rasgos, porque acá puede que esta malla sea una inicial o una final, entonces no sabemos nada. Pero eso a grandes rasgos. Acá, esta. Pregunta, ¿cuál distribución es más gruesa? ¿Un F54 de tamaño 100 micrones o un F35 de tamaño 100 micrones? ¿Qué creen? El compañero que recién habló, no sé si... Entonces la más gruesa debería ser la F35, ¿no? Sí, porque tengo un menos porcentaje que pasó, bajo 100 micrones. Entonces, por ejemplo, en el F54 tengo que el 46% se retuvo, en cambio en el F35 tengo que el 65% se retuvo, entonces el F35 es más grueso. El segundo ejemplo dice, ¿cuál distribución es más fina? ¿Un F17 de 100 micrones o un F77 de 50 micrones? ¿Cuál quiere usted? Ahí lo mismo. Tenemos que el pasante, tenemos un 17% pasante en 100 micrones y tenemos un 77% pasante en 50 micrones. Entonces, obviamente, el más fino va a ser el del F77. ¿Por qué? Porque tengo que el 77% pasó bajo 50 micrones. A diferencia del primer valor que dice que el 17% solamente pasó bajo 100 micrones. Y el tercer ejemplo nos dice, ¿cuál es más fino? ¿Un F20 de 100 micrones o un F80 de 100 micrones? ¿Qué creen ustedes? Ahí esa responde todo. Sí, son lo mismo. Exactamente lo mismo. Porque un F20 de 100 micrones tiene como consecuencia que el retenido sea un 80%. Y un 80% retenido tiene como consecuencia que el pasante sea 20%. Entonces es lo mismo. Eso es lo mismo. Los dos mismos tienen el mismo granulometría en esa malla. ¿Consultas? ¿Se entendió el tema del retenido y el pasante? Ya, buena. Entonces, ahora vamos a ver cómo se presenta un análisis granulométrico, que es mediante una tabla. Entonces, tenemos la malla de entrada, va a ser el tamaño I, el tamaño de la malla en micrones, el tamaño medio de las micras, el peso retenido en unidad de masa, el porcentaje retenido parcial en la malla, el porcentaje de retenido acumulado y el porcentaje pasante. Entonces, acá dice son propias del utensilio a utilizar. Estas dos columnas son propias de las mallas que ustedes van a utilizar, ya sea del tipo Tyler, del tipo Estados Unidos, alemán, inglés, francés. Eso se viene ahí. Por ejemplo, en la malla de entrada se ocupan estos valores, los que vimos acá. Estos. Tamaño. Después tenemos que el peso retenido en unidad de masa es la medición mediante balanza.
nosotros la única forma que citamos el retenido es pesando el retenido en cada malla o en cada MIS después que hayamos hecho la vibración todo el tema. El porcentaje, el tamaño medio de las micras es lo que se determina primero. Luego se determina el retenido parcial, luego el retenido acumulado y luego el porcentaje pasante. Recuerden que el retenido acumulado es la suma de o sea, el retenido parcial es la suma, o sea, miento, el retenido acumulado es la suma de los parciales anteriores. Entonces, cálculos a considerar. Abertura media de la malla, dice, usada para representar el tamaño medio de las partículas en los tamices, se termina de la siguiente forma. Dice, abertura media de la malla es igual a la raíz cuadrada de la abertura de la malla pasante por la abertura de la malla retenida. Vamos a ver un ejemplo. Luego, tenemos el porcentaje retenido acumulado, o sea, retenido parcial es igual a la masa retenida en la malla I sobre la masa total por 100. Recuerden que es en porcentaje. Luego tenemos el porcentaje retenido acumulado, que es la suma de los porcentajes retenidos parciales de las mallas anteriores más la actual. Y luego tenemos el porcentaje pasante en la malla I, que va a ser igual a 100 menos el retenido acumulado. Entonces, ejercicio 1. Dada la siguiente tabla de análisis volumétrico correspondiente a 3 flujos de material, sabiendo que F1 es igual a 325 toneladas por hora, F2 a 380 y F3 a F1 más F2. Revisa lo siguiente. Obviamente hay que completar la tabla. Dice, ¿qué flujo tienen los tamaños más gruesos? ¿F1 o F2? Calcule el porcentaje retenido parcial, grafíquelo en barras. Calcule el porcentaje retenido acumulado de la distribución. Calcule, o sea, grafique el porcentaje pasante de las 3 distribuciones. Calcule el tamaño medio de las 3 muestras y calcule el tamaño donde está el 80% pasante del peso en las 3 distribuciones. Vamos a calcular todas estas cosas. Entonces, esto es lo que nos da. Nos dan la abertura de la malla en micrones, nos dan los porcentajes pasantes, ya sea de F1 y F2, y hay que calcular la abertura media de la malla, el porcentaje pasante de F3, que recuerden que F3 es F1 más F2, el retenido acumulado y el retenido parcial de F3. Entonces, primero, recuerden que la abertura media de la malla es la raíz cuadrada de la abertura de la malla pasante por la abertura de la malla retenida. Y eso va a ser equivalente a la primera, o sea, para la primera malla no hay abertura media de la malla, se deja como asterisco. Entonces va a ser la abertura de la raíz cuadrada de la malla anterior por la actual, que va a ser 1200 por 840. Luego, la anterior por la actual, 840 por 600. Luego, la anterior, 600 por la actual, que son 420. Luego, la anterior por la actual, que va a ser 420 por 296 y así sucesivamente. Entonces nos dio esto. Esto va a estar en micrones, porque acá obviamente las mallas están en micrones, esto igual va a estar en micrones. Esta va a ser la abertura media de la malla en micrones. Luego, acá ahora hay que calcular el porcentaje pasante de F3. Recuerden que F3 es F1 más F2. Entonces simplemente el porcentaje pasante va a ser un promedio. ¿Qué voy a hacer? Va a ser el pasante de F1 por el peso de F1 más el pasante de F2 por el peso de F2 sobre la suma de los pesos de F1 y F2. Entonces, va a ser 100, obviamente acá no cambia, va a ser 0,87, que va a ser el pasante en esta malla, por el peso, que son 325, más el pasante de F2 por el peso, que son 380, sobre la suma de F1 más F2, que va a ser 705. Luego tenemos el pasante, que va a ser 68%, por el peso, que es 325, más el pasante, que es 60%, por el peso, que es 380, sobre 705. Y eso con cada una de las mallas, ya sea la malla de 840 micrones, 600, 420, 296, hasta 74, que es la malla 200. ¿Se entiende? ¿Cómo sacar el porcentaje pasante de F3?
Ahora vamos a ver el retenido acumulado. Por acá están los valores, obviamente, 79,99%, 63,69%, 50,92%, 36,84%, 22,30% y hasta 3,3, o sea, 3,38%. Y luego tenemos que la fórmula del retenido acumulado va a ser 100 menos el porcentaje esperen, acá 100 menos. Pero chiquillos, porque 100 menos porcentaje. Sí. El retenido acumulado va a ser 100 menos el porcentaje pasante de F3. Obviamente en cada caso. Entonces, tenemos. Va a ser 100 menos 0, 0. O sea, 100 menos 100, 0. Luego, 100 menos 79,99, 20,01. Luego, 100 menos 63,69, que va a ser 36,31. 100 menos 50,92, que va a ser 49,08, y ya está el 100%. ¿Ya? Ese es el retenido acumulado. Hasta abajo. Y luego acá tenemos que el retenido en la malla I parcial, o sea, retenido en la malla I menos el retenido de la malla anterior va a ser igual al retenido parcial. Lo mismo que decir f de i menos 1 menos f de i es igual a f de i, que eso que tiene que ver con los retenidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Va a ser 20,01, que va a ser el actual menos el anterior. Luego, 36,31, que va a ser el actual menos el anterior. 20,01. 49,08, que es el actual menos el anterior. Yo con eso saco los retenidos parciales. Luego 77, que es el actual menos el anterior. Hasta obviamente llegar hasta el final. Y así sacamos al final la altura media de la malla, el porcentaje pasante de F3, el retenido acumulado de F3 y el retenido parcial de F3, que va a ser esto, hasta 3,08%. Sacamos este valor, sacamos estos valores, sacamos estos valores, sacamos este valor y este valor, solamente con las fórmulas. Y obviamente solamente teniendo estos valores que están acá, este, y además el tema nos dieron la alimentación, las toneladas. Y acá va a ser una distribución del retenido parcial. El retenido parcial, recuerden que son estos valores en cada malla. En esta malla, en esta malla, en esta malla, en la malla que están acá. Básicamente es un gráfico de barra con los retenidos parciales en porcentaje de cada malla. Acá tenemos ya el retenido parcial, pero de F1, de F1, de F2 y de F3. Retenido parcial. Acá. ¿Dudas con respecto a estos gráficos que están acá? Se construye de la misma forma que el anterior. Obviamente acá nosotros no calculamos los retenidos acumulados, o sea, los retenidos parciales de F1 y F2. Hay que hacerlo. Porque acá solamente nosotros tenemos calculamos solamente acá el retenido parcial de F3. Pero acá en este gráfico está el retenido parcial de F1, de F2 y de F3. Habría que calcular el de F1 y F2 y después meterlos todos en un gráfico de barra. Y está listo. De esta parte por lo menos. Y este va a ser el gráfico de porcentaje pasante versus el porcentaje pasante versus el tamaño. Que va a ser este porcentaje pasante. Este. ¿Se dan cuenta? Es de esta forma. Voy a ver si puedo dibujar. Tengo muy buen pulso. Es de esa forma. Ahí está. De esta forma es la curva pasante versus el tamaño. O sea, tenemos el porcentaje pasante acá, y acá tenemos el tamaño en micras. Este
este tamaño en micras. Pero acá, recuerden que yo les dije en un principio que el eje X se pone en escala logarítmica. Entonces se ve de esta forma. Se ve de 1, 10, 100, 1000 y 10.000. Obviamente nuestro tema está 1200 micrones, pero el 1200 micrones no tiene nada. Entonces partimos como de 840. Acá. Entonces tenemos 100%, un poquito menos de 90, que va a ser este, que está acá. Ah, no, espérenme. Este del F3. Ah, no, espérenme. Me equivoqué de curva, chiquillo. Disculpen. Es esta. Chucha, no. Ahí está, esa es. Y ahora sí. Entonces acá tenemos, por ejemplo, que acá tenemos un menos de 1000, que sería equivalente a este. Abertura de la malla y el porcentaje pasante en F3. Y así ustedes construyen sus curvas. Y acá, en la misma curva pasante versus tamaño, pero ya con F1, F2 y F3. O sea, ocupando estas tres columnas versus este tamaño. Que están acá. Recuerden que F3 era la suma de F1 más F2. Después dice, cálculo a considerar. Tamaño medio de distribución. Esto se realiza con la media ponderada de toda la distribución. Esto quiere decir lo siguiente. Va a ser la sumatoria de los porcentajes retenidos parciales por los tamaños correspondientes sobre 100. Entonces, al final va a ser esto. La abertura de la malla, el retenido parcial en F3, y va a ser 1200 por 0%, 840 por 20,01, 600 por 16,3, 420 por 12,77. Entonces al final yo después sumo todo este producto y lo divido en 100. Dice, realizar la sumatoria de cada intervalo, utilizar tamaño medio de distribución y porcentaje retenido parcial para determinar esto, el tamaño medio de distribución. Forma de responder, el tamaño medio de distribución sería 413. Los decimales sí se pueden considerar, pero hasta el primer decimal, a lo más hasta el segundo, y ojalá que se aproximen. O sea, por ejemplo, si quieren ocupar un decimal, aproxímennos a ese decimal. Por ejemplo, si les da 16,98, o sea, 16,87, ponen 16,9 nomás. No se caliente la cabeza con poner tantos decimales, porque no es necesario. En este curso no trabajamos con 4 o 5 decimales como en otros cursos se trabaja. Así que ahí estén tranqui. Y el tamaño acá, ¿en qué unidad está? Micrones. Recuerden que estamos trabajando en micrones, acá serían micrones. Ese sería el tamaño medio de distribución. Que recuerden que les dije que es la abertura de la malla por el parcial de esa malla, retenido parcial de esa malla. Y los decimales aproximen, no ocupen tanto, hasta 1 o 2, y ojalá aproximen nomás. ¿Ya? Entonces, ahora en el ejercicio nos piden en principio calcular el F80. Existen tres métodos para calcular el F80. Mediante un gráfico de porcentaje pasante o porcentaje retenido, mediante proporciones logarítmicas y mediante modelos matemáticos que son los modelos de la recta y el modelo de Schumann. Esas son las formas que se ocupan en este curso para calcular el F80. Entonces, por ejemplo, simplemente cuando ustedes piden el gráfico de porcentaje pasante o porcentaje retenido, acá se ponen estos dos porque pueden ocupar cualquiera de los dos. Ya sea curva pasante versus tamaño o curva retenida versus tamaño. Es lo mismo. O sea, obviamente no es lo mismo, pero se puede ocupar las dos gráficas de esas dos formas. Y acá literal lo que hay que hacer es intersectar el 80%
espérenme, que no se veía bien. Literal hay que intersectar, por ejemplo, acá nosotros nos piden el F80. El F80 significa el 80% pasante. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ubicar en el 80% en el eje Y, o sea, sería acá. Vamos a tirar una recta en forma horizontal hasta que choque la curva del F3. Por ejemplo, acá del F1, que sería esta. De acá yo voy, tiene una vertical y sería mi tamaño en F80. ¿Cuánto sería? 850. Entonces tengo que el tamaño del 80% pasante es de 850 micrones. Y eso es lo mismo con cualquiera de los dos. Acá el 80% sería acá. Ya que obviamente acá falta tirar un poquito más la curva para allá, pero sería lo mismo. Esta es la forma gráfica para calcular el F80. ¿Se entiende? Ya, bueno. Después, mediante proporciones, es como según yo, es como no sé si más tediosa, pero es como la más, para mí es como la más enredada en realidad. Entonces tenemos variación logarítmica de los porcentajes pasantes, variación logarítmica de los tamaños medios, es igual a la variación logarítmica de los porcentajes pasantes sobre la variación logarítmica de los tamaños medios. Entonces, sería, por ejemplo, si yo quiero saber el 80% pasante, va a ser logaritmo de 68. Y acá, espérame, que acá otra vez está... igual que el semestre pasado, está malo. Pero chique, porque el semestre pasado igual está la ayudantía mal y volví a corregirla. 68, 709, 87. Este está malo. Espérenme. 60, 50, 80, 74. Ya, sí, este está malo. El primero. Estos dos están buenos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Va a ser la variación logarítmica de los porcentajes pasantes, va a ser que están después del 80%, que va a ser 60 y 50, o sea, logaritmo de 60 menos logaritmo de 50, sobre los logaritmos de la abertura de la malla media de esos porcentajes pasantes. Entonces, por ejemplo, si tenemos acá 60%, acá va a ser 60, 709, que va a ser este. Acá tengo 50% y acá va a ser 502. Y en otro caso, va a ser igual a logaritmo de 80, recuerden que el 80 que estamos buscando, que es el tamaño que estamos buscando, menos el logaritmo de 74, que está acá, que es este, sobre logaritmo de x, porque no sabemos cuál es el tamaño medio de la malla del 80%, menos el logaritmo natural del tamaño medio de la malla, 74%, que va a ser 1003,99. Y en este caso, aquí prende su cámara. Ya no. Y en el caso del F3 va a ser el logaritmo de 63,69 menos el logaritmo de 50,92 sobre el logaritmo de 63,69 va a estar en 709,93 menos logaritmo de 502, este. Y va a ser igual a logaritmo de 80, que es el que estamos buscando, el logaritmo de 79,99, que es el que está acá, sobre logaritmo de x, que es el que estamos buscando, el tamaño de 80, menos logaritmo de 1003, que va a ser el de 779,99. Si se dan cuenta, en este caso les debería dar el x súper parecido a este número, porque acá es 79,99 y nosotros estamos buscando el 80, o sea, es 0,01 más. Entonces no les puede dar, por ejemplo, 2000, ahí estaría mal, obviamente. Y lo único que hay que hacer en este caso es despejar el logaritmo de x. Y obviamente este se pasa dividiendo y todo un tema, le damos menos 1 y después te pasa sumando y aplicamos el antilogaritmo. Así se hace. Es como la forma, según yo, es como, bueno, si son buenos para los números, o sea, si son buenos así como bien ordenados con estos temas, les va a salir súper fácil, porque no es complicado. Pero si se confunden, por ejemplo, así en ver estas cosas, yo recomiendo que vean este método, o sea, el anterior,
en el gráfico, este es como más fácil. El literal es hacer la curva, ya sea con los porcentajes pasantes o retenidos, y tirar una horizontal del 80%, intersectarla con la curva, y después una vertical hacia abajo, y vamos a ver el tamaño. Listo. Ah, ya que el tamaño del 80% de distribución va a ser 1164 micrones, y en el del tercer caso, que va a ser el F3, va a ser de 1004. Vieron, les dije, bastante es casi igual al del 1003,99, porque acá era 79,99. Así que eso. ¿Consultas con respecto a esto? Me interrumpen nomás, chiquillos y chiquillas. Ya. Lo voy a adelantar acá un poco. Ya, luego tenemos el mediante modelos. Dice tomar los dos puntos cercanos al 80% en cada pasante. En el caso, por ejemplo, de F1 va a ser 87 y 68. En el caso de F2 va a ser 74 y 60. Y en el caso de F3 va a ser 79,99 y 63,69. Entonces vamos a tener el F1, el F2 y el F3. El I va a ser el logaritmo del tamaño y el X va a ser el logaritmo del porcentaje en cada caso. Entonces vamos a tener el logaritmo de 1004, por ejemplo, y el logaritmo de 87. Acá le aproximamos. Logaritmo de 710, también se aproximó, con logaritmo de 68 y acá mismo. Logaritmo de 74, con logaritmo de 1004, logaritmo de 60, con logaritmo de 710, y logaritmo de 1004 con logaritmo de 80, y logaritmo de 710 con logaritmo de 63,7. Entonces, determinar la ecuación de la recta. Tenemos que I es igual a mx más n. Dice, el logaritmo del tamaño va a ser igual a m por el logaritmo del porcentaje más n. Entonces hay que determinar m y n para cada distribución. Espérenme. Esperen, chiquillos, porque el ritmo del año pasado no estaban el m y el n. Le voy a apuntar la cona porque el semestre pasado pasó lo mismo con esta parte, no estaba la explicación del M y del N. Disculpen, espérenme. Terminar M y N para cada distribución. Puta, no está. Ya, chiquillos, esto se los debo, porque no está el M y el N. No les puedo decir, no está en el Power, lamentablemente. Sorry. De ahí se los debo para la próxima ayudantía, ya, me hacen acordar. Y luego tenemos mediante el modelo de Schumann, que tenemos que va a ser una función, que va a ser el porcentaje pasante, que va a ser igual a 100 por x sobre k elevado a m, donde k dice es el máximo teórico de partícula, que va a ser el F100, el m es la constante de distribución obtenida a partir del gráfico de porcentaje pasante, o sea, de porcentaje pasante, el Fx va a ser el porcentaje pasante obtenido mediante Schumann, y x va a ser el tamaño de la distribución. Esto es un modelo. Básicamente un modelo. Con este modelo nosotros podemos saber cualquier, por ejemplo, acá ustedes dicen, o sea, acá por ejemplo dice porcentaje pasante obtenido mediante Schumann. Entonces ustedes mediante este modelo pueden obtener cualquier porcentaje pasante de su análisis, cualquiera. No solamente del F80. Obviamente acá estamos aplicando en el F80, entonces, pero se puede en cualquiera. Y acá dice que el F100, o sea, el K recuerden que es el F100, tamaño máximo teórico de la partícula. Y en este caso son 1200 micrones. Y el M es la tendencia de la curva en el siguiente gráfico. Entonces, tenemos que la tendencia de la curva en el gráfico 1 va a ser 1,12, el F2 1,46, el F3 1,27. Y en todas las curvas, o sea, en todas las curvas, el máximo teórico son 1200 micras. Entonces tenemos que el K en todas
tanto en F1, F2 y F3, va a ser 1200, y el F en F1, F2 y F3, o sea, el M va a estar en F1, F2 y F3, va a ser de 1,12, 1,46 y 1,27 respectivamente. Entonces, tenemos, va a ser 80, que va a ser el porcentaje pasante. Queremos buscar nosotros el tamaño, o sea, recuerden que nosotros queremos buscar el tamaño asociado al 80% pasante. Entonces tenemos el 80% pasante va a ser equivalente a 100 por el tamaño del 80% pasante sobre 1200 elevado a 1,126. Y eso para cada, ya sea para F1, F2 y F3. Entonces nosotros en esta forma calculamos el tamaño asociado al 80% pasante, que en el caso de F1, según este modelo, es 984, según el modelo para el F2 es 1031 y para el F3 es 1007. Espera un chiquillo porque la cona me está hablando. Ya. Entonces recuerden, pasamos cuatro formas de calcular el F80. Mediante el gráfico, que puede ser el gráfico tamaño versus porcentaje pasante retenido, según las proporciones logarítmicas, el I de la recta se los debo, y según Schumann, que el Schumann que lo vimos recién en el modelo este. Esas son las cuatro formas que se puede calcular mi F80. En el caso de Schumann, lo vuelvo a repetir, bueno, mejor dicho, en el caso del gráfico, en el caso de Schumann, podemos calcular cualquier pasante, no solamente el F80. Y como anexo tenemos la clasificación de las partículas según ya sea arcilla, limo, arena fina, arena gruesa. Y... esperen. Esperen un chiquillo, porque acá está lo que yo quería, lo que estaba buscando. No. Ya. ¿Consultas o dudas? Con respecto al análisis granulométrico, ya sea de lo que vimos al principio, del ejercicio, de las curvas, de cómo hacer la tabla. ¿Dudas? Ya. Eso por chiquillo. La cona me está... Ya, mira. Hay una propuesta a la cona. La cona pregunta si quieren que hagamos la balanza al tiro o la dejamos para el miércoles. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Están muy cansados? ¿Quieren almorzar? No sé. ¿El miércoles es feriado? ¿Qué prefieren? Al menos yo no tendría problema que fuera para el miércoles. Igual tengo que entregar unos trabajos el lunes y el jueves, así que ahora igual me vendría bien más tiempo libre. Ya. ¿Alguien más? No, pero igual el miércoles sería mejor por los tiempos. Ya. Le voy a avisar a la cola. Eso pues, chiquillos. ¿Alguna duda? No sé. En algunas partes me fui muy rápido. Cualquier cosa, yo soy todo oídos. ¿Quieren que repita alguna parte de la ayudantía? Yo tenía una duda respecto de los arneros. Tú en el chancado siempre vas a usar arneros, ¿cierto? O dependiendo de lo que necesites para más adelante en cuanto a granulometría. Exacto, dependiendo. Por ejemplo, siempre cuando estamos hablando de sulfuros, que se tienen que, no, o sea, se tienen que flotar. El tema de la granulometría es súper importante porque tengo que tener una granulometría ni tan fina ni tan gruesa. Entonces tengo que poner sí o sí muchos clasificadores, ya sea clasificadores en seco, que son los arneros, y clasificadores de pulpa, que son los hidrociclones. Y en esas las plantas de concentración,
bueno, cuando yo estoy hablando de sulfuros, siempre voy a tener chancador primario, secundario, terciario. Bueno, voy a tener primero un grill, que me va a clasificar el material. Luego voy a tener un chancador primario. Luego de esto va a tener un arnero, que me clasifica el material del chancador primario. Luego un chancador secundario. Luego otro arnero. Luego un chancador terciario. Luego la molienda. Luego de la molienda pueden haber dos moliendas, molienda primaria o secundaria, dependiendo del caso. Luego va a tener hidrociclones, que son clasificadores de pulpa, y todo eso para que no entre tan, porque si llego a meter mucho grueso o mucho fino de flotación, me queda la cagada, literal. Entonces, y además que los arneros son baratos, no son caros. O sea, es mucho mejor tener hartos arneros que tener una cagada porque se me fue gruesos o mucho fino. Por ejemplo, no puedo tener mucho fino para la exiliación, porque la exiliación igual me exige una granulometría igual media alta. No puedo tener tan fino porque se forma una pasta, ¿cachai? Y voy a tapar las cañerías, todo el tema. Entonces, se ocupa en minería hartos estos tipos de clasificadores porque son baratos de ocupar. No requieren tanta mantención, no son caros, no son equipos muy grandes, son equipos bastante como pequeños, por así decirlo, que son transportables y todo el tema. Y además, para que tengan así como igual claro el tema, eh, por ejemplo, yo tengo un chancador primario, o sea, por ejemplo, la exiliación me exige un tamaño de partícula de 100 micrones, por ejemplo. Y yo de la mina ya me viene bajo 100 micrones un 30%. Entonces usted tiene que preguntarse, ¿por qué yo voy a pasar ese 30% por chancado, siendo que ya cumple con mi granulometría de entrada a la exiliación? Entonces, ese 30%, pasarlo, o sea, filtrar ese 30% significa tener 30% menos de material. Por ejemplo, si van a pasar 1000 toneladas, significa que de las 1000 toneladas, 300 toneladas ya cumplen con la granulometría que me acepta la oxidación. Entonces, al final, voy a dimensionar mis chancadores con una menor capacidad. Y eso significa mejor porque me ahorro plata y me ahorro 1000 temas. O sea, es mejor tener, aparte que em, al tener equipos muy grandes, la eficiencia disminuye. Al tener equipos más pequeños, me muele mejor, me chanca mejor. En cambio, cuando yo tengo chancadores muy grandes, con mucha material que pasa por hora, normalmente no me chanca muy bien. Entonces, hay que tener bien esas cosas, ojo, porque al final te ahorráis mucha plata poniendo arneros. Te ahorráis procesos, te ahorráis tiempo, te ahorráis fallas, te ahorráis de todo. Entonces, esa es como la importancia. De hecho, por eso digo, son baratos, son movibles y no requieren de tanta gente técnica, por ejemplo. Así como de gente para, por ejemplo, mover un chancado o armar un chancado súper complicado a diferencia de un arnero. Entonces, no sé si respondí tu pregunta, pero Sí, eso más que nada con respecto al arnero y grizzlies. Los grizzlies, o sea, el grizzly lo mismo con arnero, pero el grizzly va antes del chancador primario, entonces se le dice grizzly. Y después los que van entre chancados se llaman arneros. Así que eso. ¿Alguna otra consulta? Ah, sí, sí. Lo especifica el ejercicio, pero yo por lo menos nunca he visto partida por fino. Así que, pues, chiquillos, la CONA me dice que el miércoles. Es que el de balance tiene casi 80 diapositivas. Tiene bastante. Entonces, igual se entiende que estén cansados. Imagínate que yo me demoré ya, son 20 para las 4 y empezamos como a las 2:15. Igual fui medio rápido, porque igual ustedes, supongo que igual deben saber un poco más de esta materia por el tema de lab, pero el de balance es como empezar de cero. Entonces la cosa se va a demorar más en hacer esa ayudantía. Voy a mostrar como hasta las 6, yo creo. Así que eso, pues, chiquillos, gracias por venir. Disculpen por el día, pero no quedaba otra en realidad. Voy a dejar de grabar.